Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de acompañarnos. Espero que este sea un espacio muy enriquecedor para ustedes, que se lo disfruten y sobre todo que encuentren información valiosa dentro de este webinar. Durante el webinar, si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, no duden en dejarla en la caja de preguntas y respuestas. Al final del mismo se estarían contestando. ¿Listo? Primero, en la agenda del día de hoy, en primera instancia tenemos, por favor, que es MCAT, quiénes somos, una introducción de nuestro especialista técnico. Luego se hará el desarrollo del webinar y para finalizar la sección de preguntas y respuestas, que pueden ser tanto escritas como a micrófono abierto. Tienen que poner yo en la caja de preguntas y respuestas y se le activará el micrófono. Entonces, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Sergio. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sergio es nuestro técnico MEP. Tiene una amplia experiencia en el dibujo técnico, 2D y 3D, modelación eléctrica, redes de arquitectura y aplicación y metodología BIM. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos en el día de hoy y bienvenido. Listo, dale, Stephanie. Bueno, como había dicho mi compañera Stephanie, yo soy Sergio Guzmán, soy el encargado de lo que viene siendo la parte MED directamente en la empresa de MCAT, asociado al área de servicios, en donde estamos básicamente siempre centralizados en ofrecer nuestros servicios de modelación, coordinación, diseño de familias, demás cosas de automatización y implementaciones. También estamos en el tema de la certificación BIM, y eso es uno de los servicios nuevos, e incluso en los escaneos y ingeniería inversa. Entonces, también hago parte de esa área donde normalmente siempre estamos como en movimiento constante en todo lo que vienen siendo las diferentes disciplinas de la rama de lo que viene siendo de la ingeniería, la arquitectura y manufactura. Listo, entonces, sin más preámbulo, en el día de hoy vamos a tener en consideración lo que viene siendo este webinar, que nos vamos a centrar en lo que viene siendo el Fabrication Map. Fabrication Map básicamente es una herramienta y una extensión tanto en el Revit como una biblioteca que se puede descargar en el Revit, en donde tenemos diferentes accesorios que vamos a centralizarnos más en la fabricación exacta de estos accesorios como que se dividen en la disciplina específica de lo mecánico, lo eléctrico y todo lo que viene siendo plomería. Listo. Es una herramienta que se centraliza en el diseño y precisión exacta de la generación de todo lo que viene siendo rutas de conductos, tuberías, todo lo que viene siendo la parte eléctrica también, todo lo que viene siendo desagües, aires acondicionados directamente industriales y demás cosas. Listo. Además, también realiza el cálculo de materiales, costos y facilitando la planeación y control del presupuesto de un proyecto. Como pueden ver, uno de los mayores beneficios que siempre nos vamos a centralizar en todo lo que viene siendo el Fabrication Map es la creación de modelos detallados con componentes paramétricos, porque al final de cuentas son familias que son parametrizables también. Y adicional a eso, también tenemos la generación de rutas automáticas, donde también pues como que nuestro Revit nos ayuda a identificar puntos exactos donde podríamos hacer diferentes formas de poder tirar la red por esos lugares. Listo. El dibujo en el Fabrication Map no es tan complejo, también es como muy parecido a estar
trabajando dentro de Revit en la pestaña de sistemas, solamente que ese es un poco más intuitivo en algunas cosas, ya que las piezas que estamos trabajando tienen una medida exacta de fabricación. Y fuera de esto, también dentro de nuestra colección de AS tenemos lo que viene siendo una herramienta que se llama Fabrication Map. Es muy parecido al entorno de AutoCAD, en donde tenemos algunos elementos que pertenecen a lo mecánico, lo eléctrico y lo de plomería, y que básicamente en ellos podemos lo que viene siendo manipular ciertos parámetros para poder cargarlos de nuevo a lo que viene siendo unas familias en Revit y tener medidas precisas de elementos de fabricación. Vale, entonces, aquí como podemos ver, también tenemos como ciertos beneficios que nos brindan el manejar proyectos MEP en Revit, ya no solamente centrándonos en Fabrication MEP, sino en todo lo que engloba la palabra MEP dentro de Revit. Entonces, siempre vamos a tener una mejor coordinación fluida entre diferentes disciplinas. Es bien sabido que dentro de Revit tenemos diferentes disciplinas que van desde la arquitectónica hasta el tema de los redes. También teniendo en consideración lo que vienen siendo estructuras en concreto y estructuras metálicas. Entonces, teniendo esa interacción con las diferentes disciplinas dentro de nuestro programa, vamos a tener también lo que viene siendo una detección de interferencias muchísimo más fácil y temprana en etapas tempranas del proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener mejores resultados y un trabajo de flujo muchísimo más eficiente, y que también eso va a repercutir en que tengamos una optimización de recursos y materiales. En el sentido de que podemos tener también lo que viene siendo costos y lo que viene siendo programaciones de obra, donde vamos a poder tener en cuenta cuánto va a ser la cantidad de material y un posible desperdicio que se pueda tener siempre presente en cada uno de estos proyectos. Entonces, como que el beneficio también de manejar los proyectos con algunas herramientas especiales como son Fabrication Map va a ayudar que también podamos encontrar esos beneficios, valga la redundancia, dentro de nuestros proyectos MEP, y no solamente MEP, sino interdisciplinario. Entonces, una de las características que ya sí son únicas de Fabrication MEP es la precisión y la prefabricación de estos elementos. O sea, en Revit podemos llegar a un nivel muy detallado de creación de modelos dentro de él en la disciplina MEP. ¿Listo? Pero también hay que tener en cuenta que entre más precisa sea esa instalación, más vamos a tener una estimación exacta de los costos y de la modelación, valga la redundancia. Entonces, teniendo la generación de planos precisos de fabricación, vamos a tener como una medida exacta también de lo que vamos a tener que utilizar como materiales. Entonces, esto va a reducir que la prefabricación de esos elementos que podamos tener por fuera sea más eficiente, sea una forma de reducir el tiempo de construcción y por obvias razones mejorar la calidad de lo que estamos modelando y de los planos que estamos generando. ¿Listo? Entonces ese es un punto vital. Y en este caso de uso y aplicaciones prácticas. Entonces, Revit y Fabrication Map son unas herramientas que tienen unas características muy especiales. Y algo que me gustaría nombrar como una notica especial es que también existe un software que se llama CANDO, que básicamente el CANDUC es lo que se relaciona con el tema de los ductos. Dentro del Fabrication Map también hay ciertos ductos, pero pues tendríamos unas amplias características diferentes en el CANDUC, básicamente. ¿Listo? Entonces, son dos software que van mucho de la mano. Este segundo software que menciono, sí tendría que ser básicamente comprarlo aparte. Por eso entonces también estaríamos nosotros, una asesora comercial puede estar con ustedes explicándole cómo es el manejo y para qué sería la funcionalidad de este programa y el tema de los costos. Y el tema de el Fabrication Map junto con el Revit van dentro de la colección AF, como lo había mencionado con anterioridad. Entonces,
Una de las cosas importantes y el por qué aplicar estas extensiones, bibliotecas adicionales y software adicionales es que vamos a tener diferentes usos, como vienen siendo hospitales, infraestructura urbana y edificios comerciales, en donde muchas veces nosotros queremos dibujar las redes de una manera rápida, de una manera inteligente al mismo tiempo, pero que no nos quite mucho tiempo. Entonces, ser versátiles y ser precisos al dibujar estos proyectos, porque ya tenemos elementos con medidas exactas, nos va a ayudar a que indispensablemente podamos utilizarlo dentro de un proyecto moderno y podamos generarle a este una ruta de tiempo muchísimo más corta que el tema de poder dibujarlo o en otros programas importarlo o trabajarlo directamente desde Revit, pero manipulando muchísimas más herramientas. Entonces, no está de más mencionar que el Fabrication Map también funciona, como había dicho anteriormente, como si estuviéramos dibujando redes, solamente que en este caso también tenemos que tener ciertas plantillas estandarizadas que cumplan con esa necesidad, mientras que el Fabrication Map puede dibujarse casi que en cualquier tipo de plantilla, estén o no cargadas las rutas con las que funcionan directamente el tema de dibujar automáticamente ciertas cosas dentro de Revit. Lo vamos a ver ahorita en el demo rápidamente para que podamos entender a lo que hago alusión en estos momentos. Listo. Entonces, esos son los usos más prácticos: hospitales, edificios comerciales e infraestructura urbana, pero pues es bien sabido mencionar que el MEP está casi que en todas las construcciones que se puedan hacer modernas en estos momentos. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que vienen siendo algunas herramientas clave para el tema de Fabrication Map. Entonces, el Fabrication Map básicamente ofrece una biblioteca que ya viene parametrizada para crear modelos precisos con medidas estándares o que medidas que nosotros podemos cambiar directamente en los software que intervienen en estas cosas. Listo. También genera rutas automáticas sin necesidad de tener una plantilla lista. Entonces, a eso es lo que yo me refiero en cuanto al tiempo. Si no se tiene una plantilla que ya está lista, que cumpla con la característica de tener ya una tubería con sus diferentes enrutamientos, nos sale contraproducente porque tendríamos que crearla. En Fabrication Map ya ella viene lista y viene con los accesorios y es como si nosotros estuviéramos armando un rompecabezas. Lo mismo que se hace normalmente con el tema de sistemas, pero en este caso librándonos de tener diferentes cosas aparte de, en este caso, una plantilla ya lista. Aquí simplemente es cuestión de abrir una plantilla normal y empezar a dibujar sobre ella. Eso va a reducir un tiempo. Y básicamente la exportación va a ser lo mismo que nosotros que tenemos ya asociado a un proyecto común y corriente sin importar su plantilla. Listo. Entonces, para ser más reducido en estas cosas que dije, componentes paramétricos, generaciones automáticas de ruta, cálculos y dimensionamientos y exportación a fabricación directamente. Listo, ya estos planos literalmente, si hay que fabricar algún elemento especial único, desde estas herramientas es posible poder hacer. Listo. Entonces, antes del tema de las preguntas y respuestas, me gustaría hacerles lo que viene siendo un breve acercamiento sobre el manejo del Fabrication Map. Listo. Voy a abrir la herramienta de Revit. En este caso, me gustaría indicarles que yo solamente abrí una plantilla que tuviera el default metric. O sea, yo no abrí una plantilla que ya tuviera enrutamientos básicamente de redes. El default metric con el que muchas veces nosotros empezamos algunos proyectos. Y básicamente aquí es donde yo menciono, cuando yo me voy a crear una tubería, hay que tener en cuenta que la tubería tiene un enrutamiento que nosotros tenemos que configurar con los elementos que hayan cargado dentro de nuestros proyectos. Hay que cargar familias de codos, de T, de cruces, de transiciones, uniones, entonces, de tapones. Entonces, todas esas familias son las que tendríamos que venir y enlazar acá con sus tamaños mínimos y su tamaño máximo. Entonces, este tipo de cosas no se hacen trabajando desde el Fabrication Map.
Entonces, ¿cómo funciona? Luego de nosotros tener la colección AFE, descargar la biblioteca y descargar algunas extensiones, podemos trabajar directamente en lo que viene siendo ya en la herramienta de Revit sin necesidad de ninguna plantilla. Y como había mencionado, dentro de la colección tenemos lo que viene siendo, me gustaría mostrarles acá, lo que viene siendo la parte del Fabrication Map. Listo, es un software que viene dentro de la colección. Permítanme un momento. Y aquí lo tenemos, Fabrication Map. Básicamente es para crear esas cosas detalladas que nosotros necesitamos en cuanto a la disciplina MEP. La Electrical, Mechanical and Plumbing, ¿cierto? Entonces aquí podemos estandarizar estas cosas y mover algunas para ponerle parámetros diferentes. Permítanme, les voy abriendo mientras tanto esta parte. Como pueden ver, es casi como si estuviéramos viendo un AutoCAD, y estas dos plantillas que logran ver acá son la imperial y la métrica, que son las que normalmente se trabajan en Revit y que podemos descargar desde la colección AS entrando en el Revit como si fueran unas bibliotecas. Para yo poder básicamente empezar a manipular esto, le di que me abriera en este caso lo que viene siendo la métrica, y encontramos lo que viene siendo los fittings, que son los accesorios de tubería con el mismo nombre en Revit, las válvulas, las uniones y los soportes o abrazaderas. Y acá es cuestión de empezar a manipular los ítems que deseamos tener. Aquí tenemos diferentes nombres con diferentes características, como viene siendo, por ejemplo, el Steel Carbon. Aquí en este caso se llama Carbon Press, y utilizar básicamente estas medidas. Aquí me está saliendo, por ejemplo, las características del diámetro, las medidas exactas, y adicional a eso también me está saliendo pues como unas notas, el tipo de servicio que yo estoy trabajando, si le voy a agregar alguna sesión en específica, el nivel 1, nivel 2 y demás cosas. Es el Fabrication Map, y este se puede actualizar y cargar directamente dentro de nuestra herramienta de Revit. Listo, simplemente yo le voy a dar este diámetro de 6, yo le voy a dar a aceptar. Aquí también me salió el tema en cuanto a la relación de X y Y, Z. Le voy a dar OK y aplicar por aquí en este caso. Y encontramos que nos cargó este. Y este elemento posee características, como la pueden ver acá, en donde pueden ser modificaciones tanto en dimensiones, en los ítems y en características como si queremos conservar diámetros nominales, el número de segmentos y diferentes cosas. Este es el Fabrication Map, listo. Pero cuando nos entramos directamente a nuestro Revit, tenemos la parte de Fabrication. Entonces, tenemos en la parte de Fabrication Part, esas partes que específicamente manipulamos dentro del Fabrication Map y que la podemos cargar acá. La biblioteca que se descarga dentro de la colección son los elementos genéricos y que tienen algunos materiales ya identificados. Entonces, en este caso, le voy a dar clic y me abre esta parte de Made Fabrication Parts. Le damos en Settings. Acá me van a salir las dos plantillas, la métrica y la imperial. Yo abrí Default Metric, en este caso voy a trabajar entonces con los métricos. Cabe recordar que entonces si abrimos la imperial vamos a tener los valores en medidas imperiales. Recomendaría usarlo para cuando también tenemos identificado lo que viene siendo el diámetro en unas medidas específicas dentro del imperial y dentro del métrico. Sin embargo, pues cabe mencionar que podríamos cambiar la plantilla, las unidades de cómo me van a salir las cosas MEP. Listo. Entonces, en este caso, al yo cargar esto, me está apareciendo los diferentes tipos de servicios, inclusive las partes que tienen cargadas estos modelos genéricos. Como lo podemos ver acá. Tenemos servicios y partes. En el tema de servicios encontramos lo que viene siendo algunos ductos, algunos elementos eléctricos y los piping que vendrían siendo las tuberías. En este caso voy a utilizar esta que estaba mostrando dentro de la ventana y dentro del software de Fabrication Map. La voy a cargar y simplemente le voy a dar OK. Y como podemos ver, cargó los diferentes accesorios
y las diferentes partes que utilicé y mencioné antes de darle OK. Y aquí tendríamos todo lo que vendría siendo todas estas partes de acá, tanto fitting como válvulas, como uniones, como el tema de lo que viene siendo la soportería o las abrazaderas. ¿Listo? Y es cuestión de darle en settings y poder cargar más partes respecto a esta. Podemos cargar más eléctricas, más de tubería, y al último también tenemos el de poder manipular el tema de los fluidos por cada uno de esos tipos de sistemas. El fluido que conduce y las características de temperatura, viscosidad y densidad. Y cómo se van a mostrar las indicaciones en planta y algunas conexiones. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar este de manera rápida. Yo vengo, selecciono y empiezo a dibujar. Conforme dibujé, él ya me está adaptando tanto las pendientes que se le puedan poner al elemento, incluso también se podrían cambiar desde las pendientes de acá, y adicional a este también tiene el tema de los conectores, y adicional a este también, pues el hecho de poder estirar o disminuirlo de medida específico. Lo mismo que simplemente venir y ubicarlo en la parte superior. Cuando yo lo puse inicialmente, de una, él me asocia a un montón de elementos, me asocia al nivel, y este también tiene una altura. En este caso, como muchas veces pasa con el tema de las tuberías, cuando uno no dibuja al nivel que corresponde, la tubería no sale. Esta directamente sí te va a salir siempre y no vas a tener como ese pequeño problema con que no te dibujó la tubería porque está en un rango de vista distinto. Él asocia perdón, a esos niveles exactos. Y ya es cuestión de empezar a venir a manipular elementos como codos. Básicamente es como si estuviera empezando armando un rompecabezas de manera rápida. Aquí podemos poner, por ejemplo, un pedacito de tubería, disminuirle lo que viene siendo podemos poner otro codo en otra longitud, podemos venir y poner una T básicamente, ellas pegan de una. No presenta ningún tipo de inconveniente. A veces no te sale el problema que este elemento no está conectado, él te lo conecta de manera automática. El de acá era porque me está cogiendo el punto de origen como si fuera en la parte superior, por eso no me estaba dando. Entonces aquí, por ejemplo, sí es evidente que tocaría agregar un pedacito pues como de tramo de tubería. Listo, entonces, pero también él permite que yo pueda venir y manipular el tema de crear una ruta automática, autofill como sale aquí. Él puede crear esas rutas automáticas, incluso él, cuando yo la tengo acá, ya me está planteando que esta es la que debería de poner la ruta automática que él me está mostrando específicamente para yo poder ubicar. Aquí me está saliendo pues lo que viene siendo un posible error, pero es porque de pronto el tema de la tubería tengo que alinearla bien, porque yo cogí la moví de forma manual un poco más rápida. Listo. Pero tienes el tema de los autoenrutamientos, lo cual eso optimiza demasiado lo que viene siendo el servicio de dibujar esto de manera muchísimo más rápida. Y en este caso, como había indicado, yo le puedo dar que quiero cargar más, y es más, puedo seleccionar todo esto, perdón, y acá cargarlo, ok. Se va a demorar un poquito, obviamente, actualizando eso, y acá van a aparecer todos, y es cuestión de empezar a movernos. Es como si estuviéramos armando básicamente un rompecabezas. Y mire, por ejemplo, como él empieza a crearme, bueno, entonces aquí tengo diferentes servicios, por eso me sale un error, como que ve, mira, son partes diferentes, ¿lo quieres unir? Bueno, lo unió de todas formas. Entonces, como que siempre te saca esas advertencias, y acá también te está mostrando, hey, son servicios diferentes, ojo, lo desea conectar o no es posible conectarse. Eso también pasaría si estuviéramos manejando de pronto el tema de poder manipular diferentes tipos de familias de redes. Pero pues aquí también de una vez te está enseñando y te está diciendo, ve, mira, te está pasando esto, tienes que verificar bien qué es lo que estás haciendo. Entonces como que también te ayuda a que seas inteligente en algún tema de manejo de estas redes. Cómo las pones, cómo las modificas, cómo las mueves, qué tipo de servicio. Como pueden ver, cuando yo selecciono, yo tengo diferentes familias, le puedo cambiar lo que viene siendo el número de producto, le puedo cambiar lo que viene siendo el diámetro, le puedo cambiar los valores,
la longitud también se podría cambiar desde acá, y aquí tenemos el tema de las fabricaciones, o sea, a qué corresponde ese tipo de cosas que yo estoy poniendo. Y por último, el de editar los conectores, si lo queremos, entonces C1 sería la conexión de acá, C2 sería la conexión de acá, si lo deseamos bloquear, si no lo deseamos bloquear, y las dimensiones. En este caso solamente tiene un solo parámetro, que es el tema de la longitud. Pero pues si obviamente venimos y tocamos lo que viene siendo un codo, aquí tenemos diferentes cosas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordar que esto viene de un tema de fabricación, o sea que esto viene con medidas demasiado precisas. ¿Listo? Y esas medidas demasiado precisas también al mismo tiempo nos van a ayudar a que nosotros podamos tener elementos de fabricación extremadamente precisos. ¿Listo? Acá tengo la facilidad de poder voltear a 45, a 90 y diferentes opciones, poder manipular esto también. O sea, son cosas parecidas de pronto a la modelación y al dibujo de lo que viene siendo las redes, pero en este caso de una manera muchísimo más inteligente y pudiendo tener nuestros elementos personalizados. ¿Listo? Y este también funciona con los ductos y las redes eléctricas. Aquí tenemos las bandejas portacables, valga la redundancia, sería exactamente lo mismo, empezar a poblar todos estos elementos de esta manera. Mire como por ejemplo aquí de manera rápida, pues lo que yo estoy haciendo es conectar todo, solamente viniendo y dar un solo clic. Obviamente en ciertas maneras también tengo que ser muy coherente con lo que estoy poniendo, pero igual él se adapta. Listo, mire cómo creó una forma extraña acá y aún así no tuvo ningún inconveniente. Inconveniente que probablemente en algunos casos de las familias de cable tray puede haber algunos errorcitos. Y también el tema del ductwork, los ductos, básicamente por aquí tenemos un ducto que le voy a empezar a conectar algunas redes, por acá tengo una transición, conecta de forma automática, de una me cambió el diámetro, como pudieron verlo, me cambió el diámetro instantáneo por acá, y si sigo por este lado de aquí, por aquí me da otro, aquí ya cerré, porque puse exactamente esta familia para cerrar aquí, y ya es cuestión de empezar a manipular todos los elementos. Mire cómo de manera inteligente de una se adaptó a lo que nosotros estábamos necesitando. Tenemos retos, tenemos diferentes. Aquí tenemos un oval, por ejemplo, que corresponde a la misma característica. Y ese tema de las partes que yo vine y coloqué acá es básicamente una manera única de dibujar también esto. Bueno, yo vine para aquí en Settings, Reload y le di en Parts. Dígame en un momento. Le di en Parts. Aquí encontramos partes mecánicas, el HVAC. Este mecánical es de tubería, mechanical piping y eléctrica. Y acá tenemos diferentes familias genéricas, por ejemplo. Por aquí tenemos este galvanizado, entonces aquí tenemos todas estas. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo que nosotros hemos estado cargando. Y hay algunas familias genéricas que poseen ya directamente algunas cosas y algunas familias específicas, como por ejemplo aquí cargué esta familia genérica, que si la verificamos en estos momentos, permítanme acá, lo voy a poner more realista para que se vea muchísimo mejor, que venimos y la verificamos acá, tiene esta característica que tenía aquí. Entonces es identificar qué parte vamos a usar, las redes, miren la característica visual de las redes tienen una amplia característica en el sentido de que se ven bien, incluso en modo realista, cumplen con todas estas necesidades y específicamente también vienen siendo inteligentes. Se le pueden agregar lo que viene siendo un parámetro que sea de costo, un parámetro de descripción si es necesario. Entonces, este vendría siendo lo que en los que nos centramos específicamente en el Fabrication Met Part, que básicamente se va a centrar en poder dibujar de esta manera muchísimo más rápida, muchísimo más inteligente, muchísimo más precisa y obviamente teniendo en consideración los elementos que poseemos ahora mismo con él. O sea, lo que hay en estos momentos aquí mostrado, asociado a nuestro Revit, porque recuerden que esas son las genéricas que yo descargué dentro de la biblioteca. Ya con el software podemos crear incluso las especiales, que digamos que tenemos una empresa que tiene medidas muy únicas, podemos generar todas estas partes acá, exportarlas y también poder ser
un elemento que podamos venir acá, en este caso, y poder cambiarlo, poder seleccionarlo en esta carpetica que sale acá. Listo. Entonces, en estos momentos, esto sería más que todo como el demo, demostrar cómo funcionan estas cosas, cómo funciona el Fabrication Parts, cómo vamos a poder utilizar el tema de empezar a crear elementos y rutas de manera automática, como pueden ver acá, si lo logran ver. Aquí podemos empezar a dibujar todo lo que viene siendo unas redes de forma automática, también poniéndonos las partes. Entonces, esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta y que recuerden que de pronto lo más factible es que sean unas maneras muchísimo más precisas de darle uso a estas nuevas, no nuevas exactamente, pero como a estas herramientas que a veces no las vemos, no las tocamos mucho. Entonces, espero que haya sido pues como una buena demostración y pues en este caso nos iríamos a lo que viene siendo la parte de preguntas. Si en este momento tienen algunas preguntas para poder pues darle como cierre a lo que viene siendo este webinar, sin nunca pues dejar de mencionar que estamos siempre atentos a todas las cosas que nosotros vayamos a necesitar, que ustedes vayan a necesitar, que nosotros les podamos brindar específicamente y adicional a eso, todos estos servicios que podemos ir generando a partir de esto, la implementación de estos software e incluso de cómo podríamos manejarlos también de una manera muchísimo más adecuada. Claro que sí, Sergio. Muchísimas gracias por la información. Sí tenemos algunas preguntas. Está Alejandro levantando la mano, pero primero voy a hacer las preguntas escritas. Listo. En primera instancia, Alejandro Fabián nos pregunta, ¿cómo aprender a hacer familias de tableros eléctricos, válvulas o motobombas? En este caso, las familias de tableros eléctricos como tal, en Fabrication Parts como tal, no están pues como para hacerlas disponibles. Este se centra mucho en todo lo que viene siendo el tema de las redes que llegan hasta un punto exacto. Válvulas sí te podría decir que esas sí se pueden generar, porque hacen parte de todo lo que viene siendo un trazado de rutas. Entonces sería como, en este caso, aprenderlas como tal, no, contarle que tú tengas específicamente unos datos o que tengas en estos momentos, se podría decir, una tabla en donde cuentes con todas estas medidas, puedes dibujarla y generar esas válvulas de maneras específicas y precisas. Listo. También pregunta cómo poder aprenderlo a hacerlo bien. Te comento, también brindamos estos cursos, brindamos cursos también en Revit MEP. Si lo desean, con muchísimo gusto los podemos contactar para poder brindarles una cotización del mismo. Listo. Y obviamente dentro de este curso lo que haríamos darles un enfoque a este tema de esta herramienta, o sea que sería un curso personalizado, así como pues nos hemos caracterizado nosotros como empresa en siempre como personalizar esos cursos con las necesidades de nuestros clientes. Fabián pregunta, perdón, André Fabián pregunta pero ¿se puede parametrizar estos elementos? Sí, también se Sí. pueden parametrizar. O sea, más o menos en la parte inicial de lo que les mostré que parecía a la herramienta que era casi muy igual al AutoCAD, lo podían lograr ver que yo podía crear básicamente esos elementos. Yo voy a mostrarlo aquí de manera rápida. Aquí tenemos ciertas cosas para parametrizar, ciertos valores, ciertas características donde puedo empezar a mover estas cosas. Este que estoy tocando es del genérico. Pero entonces aquí obviamente él me va a pedir que guarde, él me va a pedir que actualice. Entonces, por ejemplo, en este caso, este tipo de codo al que yo le generé algunos parámetros de manera distinta, me van a cargar en el Revit y me van a actualizar esta conexión o esta conexión y este elemento como tal, porque recuerden que la conexión es automática y en el enrutamiento también. Listo. Otra pregunta dice, ¿es el mismo AutoCAD MEP al Fabrication MEP? No. El AutoCAD me se centra en dibujar todas las redes con todos esos elementos, pero en el Fabrication Part, en el Fabrication Map, sirve para poblar todos esos elementos en el Fabrication Part de Revit directamente. Y el que había mencionado, que es el CANDUC, también
Ese va a ser para el tema de todos los ductos. Listo, hay otra pregunta, dice, ¿cómo se controla la elevación de los elementos? La elevación de los elementos se controlan directamente dentro de la herramienta de Revit, simplemente cambiando lo que viene siendo la elevación intermedia, la elevación final y la elevación inicial. Es como si estuviéramos básicamente, o sea, este es un poquito más fácil en cuanto a cuestión de simplemente elevarlo, no sé, por ejemplo, 1.2 metros, en este caso 1200, yo puedo venir y elevar ese elemento 1200 fácilmente y en este caso él empieza a mover todo lo que viene siendo el tema de la altura y obviamente también centrarnos por nivel 1 o nivel 2 y cambiar esas características que corresponden directamente a este. Entonces mira que por ejemplo cambié la altura de un elemento que tiene una conexión y enrutamiento automático total pero y me generó la elevación total de todo el elemento. Mire que en este caso ya estamos por encima del nivel 1 porque yo me pasé ya directamente al nivel 2 y puse una elevación diferente. ¿Listo? Entonces es más que todo por ese lado, por donde se podía manipular todo el tema de las elevaciones. Y obviamente también generaría desniveles. Entonces ahí encontraríamos pendientes. Sí, muchas gracias, Sergio. Luis Fernando pregunta, ¿estos elementos se pueden insertar en AutoCAD como sólidos o alámbricos? En el AutoCAD no. ¿Por qué? Porque, pues, te lo explico. Esa plantilla que yo abrí directamente dentro del Fabrication Med hace parte de la biblioteca que se está modificando en Revit también. Entonces, para yo tener esa biblioteca tuve que haber descargado la extensión y la biblioteca adicional de la extensión de lo que viene siendo el Revit y me está ayudando a hacer cambios de estos elementos, ¿cierto? Si es que queremos dibujar ya directamente todo esto en el AutoCAD, también existiría lo que viene siendo el AutoCAD MEP, que sería como la pregunta anterior que hicieron. Que si es del mismo uno con el otro, no. Normalmente nos centramos más en el tema de esas partes o la generación de esos accesorios específicos con medidas exactas que nos van a ayudar a poder generar bibliotecas más rápido y trazados más rápidos dentro de la herramienta de Revit. O sea, es como que es muy a la mano de Revit y que te va a ayudar a que tengas bibliotecas muy grandes de manera rápida y casi que instantánea para sacar un modelado que te puede demorar 2 horas en 45 minutos aproximadamente. Perfecto. Juan José nos pregunta, ¿es un proceso de modelado? En un proceso de modelado, ¿cómo conviven ambos tipos de herramientas? Tanto las nativas de la pestaña Sistemas como las de Fabrication Map. Es decir, ¿es válido combinar ambos tipos de elementos o habría alguna mala práctica o inconveniencia si se combinaran? Vale, entonces en este caso, eh, yo diría, es mejor que empecemos cuando vayamos a definir cómo dibujar nuestras redes por un camino en específico. Me explico. Si vamos a empezar a dibujar con Fabrication Part, porque ya tenemos todas nuestras redes listas directamente o que las redes genéricas que trae Revit ya nos funcionan, sería bueno optar por ese camino de una vez, ya que ahí tendríamos todas las características posibles de un diseño o un modelado MEP, ¿cierto? Si vamos a optar en el tema para optar en dibujar con lo que vienen siendo las redes que ya vienen dentro del sistema, entonces viene lo que yo decía. ¿En qué sentido? Cuando nosotros empezamos a dibujar una tubería, cuando nosotros empezamos a dibujar un ducto, tenemos que tener enrutamientos que ya están listos, con familias que ya debimos haber cargado con anterioridad, o con las genéricas de Revit, pero habiendo una plantilla, por ejemplo, la de plumbing y demás cosas. Entonces, en este caso, es mejor optar por dibujar por una de las dos formas de trabajo. ¿Cierto? Como que si ya tenemos una característica de tener este ducto acá, no le veo pues como la necesidad en este caso de que nosotros tengamos que combinar con la otra tipo de dibujo que es dibujando directamente dentro de la pestaña de sistemas. Sin embargo, pues en este caso yo no tengo una plantilla aquí cargada
directamente con todas estas redes, pero sí se podría combinar una parte de lo que tenemos acá con la otra. Como pueden ver, o sea, este ducto en estos momentos no tiene cargado la conexión de la T que funcione, ¿cierto? Entonces no me va a generar una T cuando yo venga y trace acá, pero él ya sí me está diciendo, bueno, yo sí te voy a asociar el elemento que estás dibujando acá con el elemento que yo tengo acá, o sea, sí se pueden combinar. La cuestión es que no sería una mala práctica, pero si ya tenemos un camino por el cual podemos seguir, es mejor conservar ese punto inicial. Si por algunas razones se tiene que combinar una cosa con la otra, sería como en puntos específicos donde puedan cubrir como con esa necesidad. Listo, pero entonces como que la respuesta sería, se puede, no sería una mala práctica, pero al mismo tiempo, pues si ya optaste por un camino, sería bueno seguir por ese mismo camino, empezando porque probablemente tengas piezas que tengan precisiones más grandes que el poder manejar eso con unas redes que tienes que tener. Por ejemplo, aquí se puede descargar una plantilla de Padco y dibujar con las redes de Padco. Entonces ahí como que ya tenemos una plantilla lista con todo eso. Entonces si ya la tenemos lista y vamos a dibujar desde ahí, empecemos desde ahí. Entonces como que sigamos por este camino. O sea, ambos caminos son rápidos, pero teniendo la característica de que este de Fabrication Parts, pues si ya tiene todo listo y no hay necesidad de tener una plantilla con todas esas cosas cargadas, puedes empezar a dibujar de esta manera. Eso sería como lo bueno, porque yo creo que muchos podemos llegar a entender de que crear una plantilla con las características de todo lo que se necesita para redes puede ser un poco pesado. Incluso abriendo una plantilla de Padco, uno le da a ejecutar y el programa se queda su ratico, porque es que pueden haber 30 codos, 30 Ts, 100 tapones. Entonces, mientras que este va muy asociado ya a poder tener un manejo y una fluidez más grande dentro del programa. Listo, Sergio, muchas gracias. También están preguntando que si esto está dentro de la AFE. Sí. Sí está. El tema del Fabrication Part y está dentro de las extensiones de Revit. Y la biblioteca, esos accesorios están dentro de dentro de las bibliotecas que se pueden descargar de Revit. Me gustaría de forma rápida mostrarles entonces esa parte, por ejemplo. Cuando yo me vengo para acá, para la herramienta de Revit, me voy a parar en Rey 2025 y cuando yo le doy en bibliotecas, la segunda y la tercera de entrada vemos Met Fabrication Metric Content, tenemos el Metric y el Imperial, ¿cierto? Aquí tenemos este. Si descargamos estos dos, tendríamos acceso a lo que viene siendo acá. Si no mal recuerdan, cuando yo cargué esto de manera inicial, teníamos lo que viene siendo el Metric y lo que viene siendo el Imperial. Listo, aquí en la parte de arriba teníamos esa forma. Y también con la parte de las extensiones, en este caso, tenemos el de Med Content, que básicamente es el de sincronizar lo que hemos creado en el Fabrication Part con lo que viene siendo en Revit. Y dentro de la colección de AS viene el Fabrication MEP, que es este, para el tema de poder crear estas piezas y cargarlas a una plantilla que ya no sea ni la Imperial ni la Metri, sino que se va a llamar MCAT y creamos 30 accesorios, la cargamos directamente dentro de nuestro Revit. También nos escriben que si nos podrías facilitar cómo se escribe Candu, la aplicación que mostraste en este momento. Si lo puedes facilitar en el chat. Listo. Sí, ya te... La otra pregunta es, ¿con estas herramientas se puede calcular los flujos? O más bien, ¿cómo sabemos los tamaños de los ductos? Con esta herramienta como tal, sí. Ya les voy a mostrar de una manera rápida. Cuando nosotros tenemos este elemento, él ya tiene la parte mecánica con todas estas características de los análisis. ¿Cómo funciona esto? Hay que conectarlo a un equipo mecánico, hay que conectarlo a un equipo de plomería para que ya pueda empezar a generar todos esos valores.
Pero entonces, de entrada, la ruta y los elementos ya tienen el apartado de él, de la parte mecánica. Incluso por aquí vemos el diámetro hidráulico de este elemento. Cuando ya conectemos esto, valga la redundancia, a un equipo mecánico que te va a generar ya estos valores y que todo el sistema ya pertenezca a algo que esté conectado, te va a generar básicamente ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí se puede. La otra pregunta es, ¿cómo se generan los planos de fabricación? Como cualquier tipo de plano que se pueda generar en Revit. O sea, ya luego de tener todo esto acá, simplemente es crear un plano nuevo, identificar en cómo vamos a dibujar y pues obviamente como ya tenemos esto dentro de nuestro nivel 1, ya, o sea, es lo mismo. No, no va a haber cambio en cuanto a manipular la creación de un plano, que tengamos una red que dibujamos por el tipo de sistema, con todas estas características, a lo mismo de un Fabrication Part. Entonces no es como cambiante el uno con el otro. Entonces ahí estamos, que con solamente el manejo de los planos y de las presentaciones en Revit, puedes hacer una representación también con esta forma de poder trabajar. Listo. Alejandro pregunta, ¿las partes que trae el FMEP, el Fabrication Map, las puedo personalizar o agregar nuevas dimensiones? Sí, dentro del Fabrication Map, en esta parte del CAD Map, acá es donde se pueden agregar nuevas dimensiones de esos elementos y cargarlos y ya tenerlos acá con esas características. ¿Listo? Igual, pues aquí también tenemos lo que viene siendo el de estos parámetros. Algunos parámetros son modificables. Como pueden ver, aquí puedo modificar lo que viene siendo el ancho y el largo. Y acá modificar el ángulo. Entonces, estos son también modificables. No todos, recordar, no todos, pero en su mayoría algunos siempre tienen algo que se pueda modificar. Fabián nos pregunta, ¿la herramienta permite configurar un sistema CNC? En estos casos, sí, porque al final de cuentas el programa permite que sean personalizables. Entonces tú puedes básicamente cambiar o crear desde cero tus cosas nuevas. Entonces sí, sí permite hacerlo. Juan Martín pregunta, ¿cómo se pueden validar interferencias con otras especialidades, con pieza de fabricación? Funciona también como si estuviéramos dibujando una red normal, porque al final de cuentas es un dibujo que tiene ya unas características y si yo vengo y atravieso, él me va a decir que pues por obvias razones estás teniendo probablemente alguna interferencia con algún elemento. Entonces si yo vengo y atravieso, por ejemplo, con una zapata, con una columna, él directamente pues como que, hey, ve, mira, pasa esto, estás atravesando alguna cosa. Igual pues también podríamos ejecutar lo que viene siendo cuando atravieso una familia que no corresponde con otra familia. Entonces, en este caso, los ductos van a identificarse que pueden pasar a través de los muros, ¿cierto? Porque los ductos pueden pasar a través de un muro. Pero cuando ya hay un elemento que evidentemente dice y muestra que no puede ser atravesado por otro, él directamente te va a sacar también como esa interferencia y te va a mostrar, por ejemplo, en herramientas como en Navisworks también se va a poder ver, o dentro del mismo 3D si ves una interferencia puedes generar una incidencia en este caso, e incluso estos sistemas que tenemos acá también me van a mostrar cuáles están desconectados y cuáles no están desconectados. Entonces es importante que eso lo mostremos. Mire, por ejemplo, yo tengo elementos desconectados y él me está diciendo, aquí hay una desconexión, aquí hay una desconexión, aquí hay una desconexión. Entonces mire que él también funciona con esas características de identificar el chequeo de los sistemas. O sea, hagamos de cuenta que es como si tuviéramos dos formas de poder dibujar sistemas, pero que los dos tienen esas mismas características. Las interferencias, las desconexiones, se hace el plano de la misma manera, se hacen las elevaciones de la misma manera, entonces es cuestión simplemente de que, como habían preguntado antes, ¿cuál de los dos caminos seguir? Si ya tienes una plantilla con todo listo, por ejemplo, que vas a dibujar con tuberías con esta familia
que descargaste de Quadco y ya tienes todos ahí y ya tienes configurado que las medidas salgan en diámetro, pues con las medidas de diámetro, de media pulgada, 1 pulgada, 3 pulgadas, y ya tienes eso listo, sigue por este camino si ya lo tienes. Y en este caso, tú no tienes nada de eso creado, pues vienes y dibujas con esto, con estas características, sin tener que preocuparte de todas esas cosas que tienes que crear, evidentemente, después. Listo, entonces, es más que todo como que identifiquemos cuáles pueden ser las bondades del uno y del otro y el por qué yo digo, voy a dibujar con Fabrication Part, este me cumple con la característica, los elementos también pueden ser galvanizados o no pueden ser galvanizados y simplemente voy a empezar a dibujar. ¿Por qué? Porque es que con este me resultó como que muy fácil venir, poner por acá, poner por acá, poner por acá, aquí se conectó de una vez el codo, aquí voy a poner una cruz, no tengo que venir y decir que es que entonces tengo que cortar la tubería y darle trim para que esta salga un pedacito por acá y otro por acá y luego venir y decir que aquí ya puede ir una cruz. Entonces no, él directamente ya empieza a modificar estas partes y recuerden que esto tiene un enrutamiento en el que yo pues puedo conectar este directamente con este de una manera muchísimo más rápida. Entonces como que son esas características. Ah, Sergio, algunas cosas de esas también las hace cuando uno dibuja por acá. Sí, eso también, pero si yo no tengo nada listo, no me lo va a hacer. Me refiero al tema de los enrutamientos y de las familias que tienen que tener esos enrutamientos para que funcionen. Y recordar que los enrutamientos también funcionan por diámetros, mientras que este no. O sea, si tú pones aquí directamente 18, ¿qué es lo que pasa? Él directamente me dice, vas a tener que cambiar esto porque aquí hay algo raro. Cambió el tubo y directamente me lo conectó hoy, pero me mostró la advertencia. Lo importante es que me mostró la advertencia. Pero si tú vienes y dibujas una red común y corriente, recuerda que ellas también tienen la característica del diámetro máximo y el diámetro mínimo al que se van a dibujar. Entonces eso sería de pronto un inconveniente. Es cuestión de venir y poner otra vez la T, en este caso para esta tubería, para que identificar que esta T tiene que entrar a esa tubería que está aquí específicamente, que es de 18. Listo, entonces, perdón, aquí 18, aquí no tengo 18. Entonces, bueno, ahí es algo que podemos identificar. Ah, ¿cómo así que no tiene 18? Entonces, ahí son las cosas que yo digo que podemos medio empezar a trabajar para que identifiquemos qué es lo que tenemos que poner y cómo lo tenemos que poner. Y si el Fabrication Part, perdón, me funciona más que el otro, optar por este camino o si no, seguir dibujando de una manera más convencional. Entonces sería como eso específicamente. Y creo que por ahí también ayudaría para lo que viene siendo el tema de lo que había preguntado un compañero sobre si específicamente podríamos poner diferentes clases a estas tuberías. Entonces sí, a estas tuberías también le podríamos básicamente asignar lo que viene siendo alguna característica diferente en cuanto a su material o directamente desde acá él ya viene configurado con unos materiales en específico que también podríamos entrar acá y simplemente identificarlos o crearlos de una manera diferente, distinta, perdón, porque al final de cuentas cuando le damos en las propiedades de ese elemento que tenemos acá, tenemos el tipo de servicio, tenemos lo que viene siendo para qué va a ser funcional esto que estamos haciendo acá. Entonces podríamos crear un servicio nuevo, una característica nueva y recordar que todas esas descripciones hacen parte de mi elemento. Listo, como pueden ver acá, todo eso hace parte de este elemento que yo estoy modelando aquí y modificando en esta herramienta. La siguiente pregunta es, en la biblioteca encontramos toda clase de tuberías, acero, PVC, galvanizada, etcétera. Sí, sería esa pregunta que acabé de responder también. Perfecto. Dice revisión de interferencias, usando la herramienta revisión de interferencias en pestaña colaborar con respecto a la pregunta que estabas contestando ahora. Sí, también funciona como lo que estaba respondiendo ahora. Funciona como si fuera una red que también se está modelando de manera convencional. Entonces se pueden sacar desconexiones y demás cosas como había mencionado. Listo. La pregunta es, una consulta para el escenario específico de los ductos y queremos realizar el análisis de interferencia. Revit no detecta estos ductos como superficies, entonces no permite realizar ese análisis de interferencia, como cuando utilizamos ductos genéricos de Revit. En ese escenario, ¿cómo podemos realizar la validación de interferencias?
Permítame, yo vuelvo ya a la pregunta. Para el escenario específico de los ductos, queremos realizar el análisis de interferencias en Revit. No detecta estos ductos como superficies, entonces no permite realizar ese análisis de interferencias como cuando utilizamos ductos genéricos de Revit. Sí. En ese escenario, ¿cómo podemos realizar la validación de interferencias? En este escenario, ¿cómo lo podríamos hacer? En este caso, sí es verdad que hay ciertos ductos que no generan a veces interferencias, pero los ductos que manejamos directamente desde esta parte de acá y que también se pueden modificar aquí, permítame les muestro, que también se puede venir y seleccionar para modificar acá. Esos ductos en general sí te van a permitir que generes un tema de interferencias. Listo, ese sí te va a mostrar de manera, en general, él te va a decir que por aquí atravesó algo y que la característica de ese elemento que atravesó le pasó algo en específico y que también se pueda ver, por ejemplo, en las herramientas como el Navisworks. Ahí también podríamos chequear una interferencia y verificar si realmente, si es una interferencia o simplemente es una advertencia que me está mostrando básicamente el programa. Entonces, eso es algo que sí se puede verificar con estos ductos de manera específica. Porque si ya al leer bien la pregunta te entiendo, hay algunos ductos que por mucho que uno llegue y los atraviese, él no les muestra a uno nada. Si te muestra una posible desconexión, pero no te muestra una interferencia. Pero en este caso, como hace parte como también de un elemento muy preciso que tenemos dentro del Revit, él sí te va a generar y mostrar esa interferencia dentro de un informe claramente. Y apoyado de otros proyectos, perdón, no, programas, como es lo del Navisworks, o si se detecta una interferencia, poder hacer una incidencia en donde viene siendo como en el DOCS para que miremos esa parte y poder tener pues como una mayor coordinación. Entonces, en este caso, sí. Y en el chat ya les dejé cómo se copia el de los ductos, el CANDUC, básicamente. Ese es el que cumple la característica de poder manipular lo que viene siendo estas herramientas de los ductos. ¿Listo? Ahí es donde pueden entrar y modificar también ductos específicos que no puedan estar manipulándolo desde esta partecita de aquí. ¿Listo? Esa sería también como una de esas opciones que tienen. Y también hay uno que va a servir específicamente para el tema de informes y de cosas estructurales. Y además de las estructurales, también de lo que viene siendo todos esos elementos que pertenecen al MEP. Listo, si en este momento lo buscan, Fabrication MEP, siempre sale Fabrication X MEP, Cap MEP y CANDUC, ¿cierto? Entonces son tres software que van mucho de la mano para poder generar todo este tema de fabricación en la disciplina MEP en general. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Por el momento, no hay más preguntas. Igual estuvieron súper activos. Muchísimas gracias. Creo que se resolvieron todas las preguntas que había en el momento de hoy. Si quieren realizar un curso súper especificado a esto, con muchísimo gusto podemos brindarle la información y una cotización formal para si quieren profundizar acerca de este curso. Listo. Mientras tanto, también tendríamos todo lo que viene siendo el ofrecer estos software que son un poco más detallados y más específicos, que van a tener como la característica de ser más precisos y aplicarlos a una metodología de trabajo en la que tengamos un flujo de trabajo más grande, pero que queramos que sea más funcional, que sea cada vez más eficiente, el tema de reducir los costos, que las interferencias funcionen también como si estuviéramos modelando redes de manera convencional. Entonces, como que esto es más como un abrebocas a todo lo que podemos llegar a hacer con este tema. Me quedaron obviamente faltando que mostrar unas cosas así, pero es más que todo para que podamos identificar cuáles son como todas estas bondades y beneficios que tiene el tema de igual con Fabrication MEP, que dentro de su propio nombre engloba demasiados software
que intervienen en él. Como siempre hemos estado acostumbrados a la metodología de trabajo BIM, que siempre tenemos esa forma de poder tener un software y hay muchos más que puedan conectarse para poder siempre trabajar de una manera mejor, rápida y que cada vez sea muchísimo como más dinámico mover muchas cosas que nosotros antes teníamos formas diferentes de dibujar. Listo, entonces es más que todo para que esto quede como que el MEP es algo demasiado grande, pues yo soy técnico, a mí me gusta mucho todo este tema de estas redes, entonces como que es demasiado grande, sé que a veces es muy difícil de trabajarlo, pero cada vez más podemos ir encontrando nuevas herramientas que nos van a hacer a facilitar muchísimo más nuestro trabajo como moderadores MEP, como ingenieros MEP y como coordinadores también. Y chicos, también si tienen alguna duda, si quieren repetirse el webinar, con muchísimo gusto se monta en nuestro canal de YouTube. Si quieren ver webinars pasados relacionados con el tema, también les dejo en la cajita de preguntas y respuestas el link a nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, Y si en este caso también tienen alguna pregunta adicional, pueden contactarse directamente con el área de mercadeo o el área comercial y a nosotros también nos podrían escalar esas preguntas y yo poder dar unas respuestas que sean óptimas y claras para algunas de las dudas que pudieran tener. ¿Listo? efectivamente, si quieren cotizar algún producto o servicio, con muchísimo gusto pueden dejar la cotización o la duda a través del correo que les dije ahí, marketing@mcat.co.